Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos, tanto en este canal TVX como en Facebook y YouTube. El 16 de enero de 1992, hace 22 años y 5 meses, se firmaron los Acuerdos de Paz, fecha histórica y trascendental en la historia de nuestro país, donde se dieron los primeros pasos para una paz duradera, la cual tenía luego que buscarse, encontrarse, fortificarse y consolidarse. El fin del conflicto armado y la apertura democrático-política fueron dos triunfos espectaculares. Sin embargo, mucho tiene que hacerse para encontrar la paz verdadera, una paz que se encuentra sostenida por 4 pilares fundamentales: justicia, libertad, verdad e igualdad, y basados en una premisa fundamental: el amor a nuestros semejantes, lo que constituye en la solidaridad entre los salvadoreños. No podemos volver al pasado y perder el inicio del cambio logrado hasta ahora y que tanto costó. Todo principio cuesta y eso se le llama romper el hielo. Lo que sigue, ya puesto adecuadamente, sigue fácil su camino. El problema es que no se ha puesto adecuadamente todavía. Incluso puede darse retroceso y volver al origen. Esto es así aún en la naturaleza. Todo tiende a volver a sus orígenes o hacia la costumbre histórica, que lo hace una ley natural y que incluso lo incorpora a su genética. Y en su impronta viene como impulso en los seres humanos, o como instinto en los animales, o como tendencia en las plantas. Los minerales y lo cósmico, macrocosmos y microcosmos, se guían por las leyes inmutables fijadas previamente por el Creador. Para cambiar, los seres humanos necesitamos un gran esfuerzo, y para que valga la pena tiene que ser un cambio para mejorar. Si estuviéramos bien, el mantenimiento del status quo, que es el resultado final de acierto, se vuelve indispensable, y el cambio no procede solo pequeños ajustes. Pero si estamos mal, entonces tenemos que cambiar y mejorar nuestro país. El cambio entonces se vuelve indispensable, no nos queda otro camino. Porque si estamos mal, no podemos continuar así. Me extraña los que critican la situación actual, para ellos de retroceso y de problemas, y al mismo tiempo no quieren que ningún cambio se realice. En la realidad, no solo somos un país subdesarrollado, sino que históricamente nuestra tendencia ha sido el retroceso, al menos para la mayoría de la población. El proceso inicialmente de la colonización y la conquista significó despojar a los vencidos de sus propiedades, su honor y su riqueza, y luego, con tantos paradigmas repetitivos negativos de su autoestima. Luego se dictó que una gota de esa sangre india o la de los africanos que vinieron luego para el cultivo del añil y se volvieron esclavos, impurificaba toda la sangre pura. No importando el porcentaje de sangre española incorporada en la mezcla, los individuos eran considerados de razas inferiores, así que la gran mayoría quedó marginada. Se les despojó de su propiedad privada, de todas sus riquezas, y en muchos casos de todo, y en otros casos de la mayoría. Pero se les dejó, eso sí, pequeñas extensiones colectivas de tierra, las tierras comunales, los ejidos municipales, para que sobrevivieran. Esas tierras colectivas, o sea, de la comunidad, les servían para mantener, si esa fue una disposición de los conquistadores, que al robarse la tierra quisieron tranquilizar su conciencia dejándoles al menos propiedades colectivas de subsistencia. Luego se llegó a la independencia, que se definió como la lucha patriótica para tener una patria propia que sea nuestra. Al menos ya la tenemos. Pero el móvil principal fue la lucha por el predominio de los criollos nacidos acá, que querían el poder total que detentaban los peninsulares, los españoles originales, y que provenían de ultramar. La lucha fue básicamente la rivalidad entre unos y otros, aunque no se puede negar que al final ganó el cambio como siempre. Todo evoluciona hasta el universo. Quedarse estático es antinatural y significa la muerte, cuyo equivalente en las cosas inanimadas es la destrucción. En 1885, la codicia de los nuevos conquistadores, o mejor dicho, de sus herederos, decidieron quedarse con toda la tierra y crearon otro paradigma. El progreso del país, decían, dependía de la privatización de esas tierras comunales, ya que como estaban, no producían mucho, porque era solo una economía de subsistencia.
y se privatizaron, quitándole las tierras comunitarias a los pobres. A las tierras comunales y ejidos municipales se les incorporó aún más la tierra baldía y hasta los arriates y plazas secundarias. No quedó tierra alguna sobrante. Los salvadoreños más pobres, indígenas sometidos y mestizos no ladinos protestaron, pero no se les hizo caso, como siempre. Pero había al menos en ese tiempo trabajo. Se quedaron sin tierra propia y sin tierras colectivas, pero por lo menos tenían trabajo asalariado, mal pagado, pero trabajo al fin. Pero con la crisis de 1929-1930, 44 años después, la Gran Depresión de los Estados Unidos y la crisis del café, incluso hasta el trabajo mal pagado escaseó y la mayoría se fue quedando totalmente sin trabajo y en su lugar apareció el hambre. No el comer mal, que ya era tradición, sino el no comer nada. Los líderes fueron recibidos por el presidente Arturo Araujo, quien les garantizó devolver los ejidos y tierras comunales en 1932. En diciembre de 1931, el grupo dominante preparó el golpe de Estado y se buscó al general Maximiliano Hernández Martínez, al cual financiaron con la condición de que reprimiera violentamente el levantamiento campesino que se presuponía se daría, y así fue. Hasta las nuevas ametralladoras que habían sido compradas urgentemente para ellos fueron estrenadas, y ahí se dio la masacre campesina de 1932, que no era un levantamiento comunista, sino un levantamiento de desesperación y sin planificación. Un movimiento comunista incipiente de algunas decenas de miembros los apoyó con manifiestos y ayuda intelectual, pero nada más. Y la lucha fue desigual. Machetes, palos y piedras versus fusiles y ametralladoras. En el programa, un programa anterior de Aclarando Conceptos, nos referimos a la masacre campesina de 1932, la más grande de su tipo en América Latina independiente. Al finalizar la masacre, y para mantener un control todavía mayor en las demás razas, se decretó la prohibición de nueva entrada de negros, chinos y árabes, a los comúnmente llamados turcos, como decía el decreto. El poder criollo se consolidaba con el partido Pro Patria, el representativo de la derecha en esos momentos, que luego se consolidó en alianza con los militares. De esta forma, si queremos hacer un análisis de la situación actual, tenemos que insistir que el status quo actual no depende de 20 años, ni de 30, sino que de 500 años desde la conquista, con mayor énfasis en 200 años desde la independencia y más aún desde hace 82 años, desde 1932 que marcó el inicio de la historia contemporánea salvadoreña. Los partidos de derecha han ido cambiando de nombre, considerándolo solo desde 1932, Pro Patria en ese entonces, PRUD después, el viejo PCN y hoy Arena. El problema de los tiempos presentes en El Salvador no es la falta de progreso, porque sí lo ha habido, aunque falta más, sino que la distribución del mismo. Grandes ciudades urbanizadas y con servicios casi completos, marginales medio abandonadas, pero que disponen de cierta preferencia por estar cerca de los círculos urbanos, pero una zona rural abandonada, pequeños cantones más abandonados todavía y caseríos olvidados. Aunque nos convenga, personalmente insistimos que no se puede continuar pensando únicamente en proteger a una élite que vive en el primer mundo, pero de la amplia mayoría de la población, algunos viven en el tercer mundo, los medio privilegiados, aunque un gran porcentaje viva en el cuarto, incluso los hay que viven en el quinto mundo, en donde se encuentran Haití y Somalia como ejemplos comparativos, aunque hay muchos más. Como el gran maestro Mahatma Gandhi decía, en el mundo hay suficiente riqueza para satisfacer las necesidades de todos, pero no para satisfacer la codicia de algunos. Si analizamos lo que se dijo como propaganda electoral en las recientes elecciones, en la primera vuelta hubo políticos salvadoreños y sobre todo sus patrocinadores, que hablaron durante meses que el vaso de leche, los uniformes y la asistencia social eran un despilfarro y pretendían reducirla o anularla. En la segunda vuelta, al darse cuenta del mal resultado de la primera, por arte de magia prometieron incrementarla. Pero no se dijo nada
ni siquiera ahora se dice algo de las exenciones, evasiones y corrupción, que es muchísimo mayor, que se calcula alrededor de 1.500 millones de dólares anuales y casi no se habla nada. Solamente del único confeso, Paco Flores, que incluso ahora se ha callado la información. Aunque el pueblo no habla tanto de la corrupción, menciona los problemas que se derivan de ella, la delincuencia, el desempleo, la falta de trabajo, etc. Y los problemas económicos. Es necesario considerar los cambios, pero también es necesario considerar el desarrollo económico concomitante para que sean los cambios sostenibles. Tenemos que cambiar, y el primer cambio que tenemos que lograr es en nuestro cambio interior, y esto no se logra durante una sola campaña electoral. Se necesitan años y la sana intención. Los políticos partidistas deben comprender que la confrontación debe existir únicamente durante la campaña electoral y que luego tiene que haber un diálogo y una crítica constructiva. Los gobiernos deben comprender que se debe gobernar para todos, no solo para sus simpatizantes o sus amigos, que a veces no son los mismos. Ojalá que la apertura política y la tolerancia religiosa sea la tónica del próximo futuro. Se empezó bien, como la luna de miel de todo matrimonio. Ojalá que el rompimiento presente sea pasajero. Es indispensable apostarle a la salud, a la educación y a la satisfacción de las necesidades básicas de todos. Primero en la ayuda y asistencia social y luego con el desarrollo económico que promueve el empleo total justo y bien remunerado. Ya es tiempo que moderemos algunos la codicia, esa ambición desmedida. Ya Montesquieu aclaraba, un hombre no es desgraciado por tener ambición, sino solamente cuando es devorado por ella. Si el cambio sigue y no se detiene, ni retrocede, las negatividades de nuestro país y nuestro pueblo pueden transmutarse. La fuerza de los problemas puede ser la fuerza de las soluciones. Dicho de manera religiosa, transformar nuestros pecados en virtudes con la misma intensidad pero en sentido contrario. Somos tierra de pasión y de pasiones, no las sometamos ni las eliminemos, tarea imposible, canalicémoslas. Somos egoístas en nuestros círculos sentimentales estrechos. Pensemos en qué país le daremos a nuestros hijos y nietos si seguimos así. ¿Acaso podremos vivir en él? Si la respuesta es sí, viviremos con tranquilidad y felicidad. Somos religiosos. ¿Cómo multiplicaremos los talentos que Dios nos dio? ¿Qué entregaremos cuando estemos ante la presencia de Dios? Y seguiremos insistiendo ante Dios que tenemos fe. ¿Que acaso la fe sin obras que la comprueben vale algo? Somos políticos partidarios. ¿Qué país gobernaremos? ¿Podrá acaso gobernarse? Somos empresarios. ¿Cómo nos desenvolveremos en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, inmersos en un país caótico y emproblemado que nosotros hemos colaborado en arruinar? Somos patriotas. ¿En qué lugar pondremos a nuestro querido país en el concierto de las naciones? Somos codiciosos. La gallina de los huevos de oro no se mata porque nos quedamos sin huevos, sin oro y sin gallina. Somos responsables ante las generaciones futuras de la clase de país que les entregaremos. Somos responsables ante Dios y ante la patria de nuestro comportamiento individual, el cual sumado nos da la conciencia colectiva, el mensaje, que cada uno cambie o al menos trate de cambiar positivamente y que el cambio continúe para mejorar. Este es el momento preciso del cruce de camino del gobierno. En el cruce de camino no se puede ser indiferente. O tomamos un camino o el otro. La impunidad no puede continuar y debe eliminarse. Pero no para que vengan ahora nuevos impunes. La meta es cero impunidad y la ley tiene que aplicarse a todos empezando por los más fuertes, no solo a los más débiles. Por otro lado, es aplaudible seguir favoreciendo a las clases más desposeídas y a los ciudadanos más pobres, en los hechos, no solamente en palabras, incluyendo en medidas de apoyo a la clase media. Los que tenemos más debemos de pagar más, y lo sigo diciendo, y también tener un cuantitativo mayor grado de solidaridad humana. Hay que recordar que tenemos que trabajar para esta vida, pero también para la otra. Y si tenemos suficiente, y aunque superarnos más es una ambición permitiva, ¿para qué seguir acumulando más y más y más? No importante usar razonamientos y procedimientos oscuros. Con el gran exceso de riqueza
¿Qué lograremos? ¿Qué nos llevaremos? En la otra vida el dinero no sirve de nada, solo nuestras buenas obras que hicimos en esta. Tenemos que buscar el equilibrio. Dios no quiere a los avaros ni a los codiciosos, como tampoco quiere a los que dilapidan su fortuna. No quiere tampoco a los flojos, que no se esfuerzan, que solo reclaman y que son tibios de corazón. Muchas gracias.